Saludos desde Caracas. A mi lado se encuentra Vicente Díaz, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral, y hemos querido consultar su opinión con respecto a lo que se empieza a hablar de un adelanto, posible adelanto de las elecciones presidenciales, marzo, mayo. Eh, Primero quisiera saber si técnicamente el ente electoral puede, digamos, desplegar su equipo para hacer esas elecciones tan pronto y cómo queda ese cronograma electoral allí atropellado tan rápido. Bueno, mira, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico se pueden adelantar las elecciones, efectivamente. Se pueden adelantar las elecciones porque ni la Constitución ni la ley de proceso electoral establece ni un momento ni un límite de tiempo para hacer la elección. El único periodo que tiene un mandato legal es que el registro electoral se cierra en las jornadas especiales, el registro electoral se cierran 30 días después de la convocatoria de la elección. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta otras consideraciones que no solamente son técnicas y legales, sino de orden político y de orden de derechos, ¿no? De derechos políticos y derechos humanos. En primer lugar, hay un desfase en el registro electoral gigantesco de la cantidad de jóvenes que se tienen que actualizar en el registro electoral y no se han podido actualizar. No porque no esté funcionando, sino porque solamente están funcionando en 24 puntos del país, un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, y no hay ningún activo en el exterior. Entonces hay una enorme cantidad de venezolanos con el derecho a votar que no están actualizados en el registro electoral y por lo tanto no podrían votar, en primer lugar. En segundo lugar, hay un acuerdo firmado en Barbados que establece que esa elección no podrá ser antes del segundo semestre. El segundo semestre arranca el 1 de julio. Significaría una violación del acuerdo de Barbados. De manera que hay una consideración de orden político. Y luego hay otro tema que también es muy importante para esto, y es que parte de los acuerdos y parte de las garantías políticas que ha venido solicitando y concediendo, ¿no? Porque las ha venido solicitando la oposición y las ha venido concediendo mediante acuerdos el gobierno, pero también el Consejo Nacional Electoral, que es la participación de observación internacional. En la última elección que tuvimos, que fue la de las regionales del 2021, participaron, entre otros, como observadores internacionales la Unión Europea. Para que pueda venir la Unión Europea y otro tipo de observadores requiere tiempo. Requiere tiempo, primero requiere una invitación y luego tienen tiempo para ellos evaluar, tienen que firmar unos acuerdos de observación internacional, unos protocolos de observación, acordar con el Consejo Nacional Electoral el procedimiento y las delegaciones que vendrían, y luego ellos tienen que buscar los consensos internos y los presupuestos para armar sus delegaciones. Eso no es una cosa que se monte de un día para otro. De modo que efectivamente desde el punto de vista de garantías de venezolanos para poder ejercer el derecho del voto, obviamente que se afecta porque hay un conjunto de venezolanos que no están registrados o actualizados en el registro electoral. Y en segundo lugar, porque, bueno, también se reducirían los tiempos de auditoría. Las auditorías son muy importantes, porque no son las auditorías que mucha gente piensa que, bueno, son unos contadores que van y hacen análisis contables de libros. No, no, son auditorías técnicas que hacen ingenieros informáticos, que hacen expertos en ingeniería industrial, que promueven los partidos políticos para revisar que los procedimientos estén adecuados y que el software y el comportamiento de la máquina de votación hagan lo que dicen que tiene que hacerse y no hagan nada diferente a lo que está acordado y programado. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, un adelanto de esa elección traería esas consecuencias. Entonces no hay restricciones, para resumir, no hay restricciones técnicas, no hay restricciones legales, pero sí hay restricciones en materia de derechos políticos, de derechos humanos, de garantías electorales y bueno, los acuerdos que están firmados de parte de la oposición y el gobierno nacional. ¿Qué lectura política le da usted a ese posible adelanto de elecciones? Primero, como usted lo dijo, contradice lo que firmaron en Barbados, pero además ese adelanto se nos asemeja un poco a lo que pasó en 2018, ¿no? ¿Cuál es esa lectura que le da usted?
Bueno, ahí hay dos cosas. Primero que nadie oficialmente ha hablado de adelanto, ¿no? De adelanto, lo único que han hablado de adelanto son un tuit que sacó un militante del partido de gobierno, y lo puso en su cronología de tuit, eh, que no es oficial, es una opinión política. Y luego en un programa de televisión, el diputado Cabello, como él mismo dice, bueno, para asustar, para enredarle la vida, para hacer que no duerman y no sé qué cosa, entonces hace travesuras como decir fechas y cosas en un intento de provocar, ¿no? Ahora, hay una realidad. El gobierno en este momento tiene un déficit electoral tremendo porque la situación del país, ¿no? Hay un nivel de descenso en los niveles de popularidad del gobierno nacional que le hacen difícil ganar una elección donde la oposición vaya unida alrededor de una sola candidatura. Todo indica que el gobierno no podría ganar esa elección. Entonces, ¿a qué juega el gobierno? Y ha jugado permanentemente, ha sido una de sus tácticas usuales. Bueno, tratar de empujar a un sector de la oposición hacia la abstención, cosa que ha logrado con eficacia en diferentes momentos, y uno de ellos fue en el 2018, donde una parte de la oposición participó respaldando a Henry Falcón y una parte de la oposición se abstuvo y no participó. Bueno, eh, Maduro ganó, siendo minoría desde el punto de vista electoral en el país. Entonces, esa táctica la ha utilizado reiteradamente y la van a seguir utilizando. Y la otra táctica es la de tratar de dividir la oposición, promoviendo candidaturas que bueno, vayan restando votos aquí y allá. Ahora, esas son las tácticas del gobierno. Yo creo que lo importante aquí es cuáles son las tácticas de la oposición. Porque bueno, el gobierno va a jugar con todas sus cartas. La oposición lo que tiene que trabajar y operar y luchar es para que, más allá de las operaciones políticas que haga el gobierno, es que se haya garantías electorales y se respeten la ley y la normativa que está muy clara en materia electoral. Y desarrollar estrategias que le permitan actuar fuera del libreto del gobierno. El gobierno tiene su guión de actuación, saben lo que quieren y saben cómo lograrlo. Y la oposición conoce perfectamente ese guión, lo conoce al detalle ese libreto, y eso es una especie de campo minado que la oposición tiene que saber sortear para llegar a una meta realmente posible, que es un cambio político pacífico y electoral en Venezuela. Ahí escuchaban la opinión de Vicente Díaz, como ustedes saben fue rector del Consejo Nacional Electoral, hablándonos un poco, dándonos su opinión con respecto a esa posibilidad que algunos ya han colocado sobre la mesa de adelantar las elecciones presidenciales en este año 2024, que por constitución, como ustedes saben, se deben realizar. Es la información, con esto volvemos.